Nosotros somos Hola, el Musa Cine Club. Es como tal la primera proyección que tenemos como de un estreno. A ver, déjale, Entonces muestro como que estamos... tantas personas que hay aquí porque siento que no dimensiona. A ver, ay, hay dale. muchas personas. Hola, gracias por venir. Hola, hola. Está todos. Padre. Ahora sí. Muy bien. Sí, te decía, entonces es la primer película que como tal tenemos un estreno. Es como la primera película que hacemos sinergia con Benuca Films. Entonces, pues estamos muy emocionados de ver la película, de ver el estreno y sobre todo de platicar con alguien que estuvo dentro de la película. Sí, oye, pues qué gusto que estaban por allá también. Esta película, la verdad es que pues la hicimos tres personas tal cual solamente. La directora, el productor que es el actor también, Armando y yo. Y la verdad es que no, nunca nos imaginamos el impacto que iba a tener mundialmente. Es una película que ha sido galardonada en muchísimos festivales y creo que lo más importante, que es la razón por la cual surgió el cine, contar historias que de verdad nos atañen a nosotros y que de verdad nos preocupan, e historias que salen de las voluntades y de los corazones. En este caso, de Dewi, su principal preocupación era que el idioma mixteco, según la ONU, va a desaparecer en 100 años. Después ella vive en Edimburgo y el lugar donde ella vive ahora mismo en 30 años se va a inundar, va a subir el nivel del agua y no va a existir más. Entonces esa era otra cosa. Otra cosa era que escuchó un senador que pidió que a los migrantes les pusieran pulseras para rastrearlos, para ver dónde estaban. Entonces todas estas ideas surgen realmente de, pues, de la realidad y de la preocupación de Tandewi, así como hacer un cine sustentable. Ella recibió un apoyo para hacer cine sustentable que redujera la huella del carbono, porque el cine como industria contamina muchísimo. Muchísima gente, catering, carros, transporte, las luces. Entonces, esta película se hizo sin nada artificial, solamente era ella con su tripié, una Bolex y nosotros tres en Edimburgo en transporte público, comiendo en restaurantes, la ropa que usa Sofía es de segunda mano. Yo de casualidad estaba por allá en Europa y ella me llevó a Edimburgo, pero yo estaba por allá. Entonces fue un cine que realmente se hizo así, sustentable. Sí, es lo que les estaba mencionando ahorita, que había leído justo eso de cómo, pues no solamente fue ficción, sino que también lo bajaron a la realidad de cómo intentaron reducir su huella de carbono. Sí, Oye, ¿y ya habías trabajado con Ethan Dewey? ¿Lo estoy pronunciando bien? sí, Itandewi. Sí, habíamos hecho Tiempo de Lluvia en 2016. Fue la segunda película que hice a un mes de hacer la primera, que fue Coco Loco de Gerardo Naranjo, y la estrenamos en 2018. Esa era una coproducción Reino Unido, Holanda y México. Y está en Prime también, por si gustan verla. Y sí, esa fue la primera vez que colaboré con Ita. Ya. Sí, también teníamos la duda de dónde eres, o sea, también de Ciudad de México. Sí, yo soy de la Ciudad de México, pero la familia de mi mamá es de Oaxaca, de una ciudad que se llama Guajuapan de León. Y sí, de ahí viene lo mixteco. Cuando terminó la proyección, una asistente, alguien que estaba atrás, había comentado de que se percibía una despersonalización pues, de los personajes y de todos los que estaban ahí, hablando de que no había comunidad, no se relacionaban entre ellos. Entonces, no sé si el hecho de tener o tener una grabación así, un proyecto así, ¿también sentiste como alguna despersonalización personal? ¿O algo pasó por tener tanto tiempo en silencio durante la proyección? Eh, no, más bien pasa lo contrario, fíjate. Creo que a veces mm, el lenguaje no siempre es verbal, ¿no? O sea, sí también mostramos a los personajes como
con la herramienta del idioma como un modo de defensa, un modo de familia. Más bien se relacionan tan profundamente que no necesitan hablar. Creo que ellos más bien encuentran en el otro la patria, la familia, el amor, pero el amor a la pertenencia, al pertenecer a un grupo. Y más bien creo que los humanos de pronto usamos la palabra para no sentirnos incómodos en el silencio, porque no sabemos habitarlo, no sabemos percibirnos y percibir al otro en el silencio. Entonces, de pronto hay personas que hablamos muchísimo y hablamos, y eso más bien nos aleja. El silencio creo que más bien nos acerca al otro. Y en este caso, bueno, ellos tenían prohibido hablar en su idioma, por eso es que las cartas, ¿no? Volvemos al lenguaje, se tenían esta comunicación, pero por cartas y en mixteco, que es, vuelvo a lo mismo que los conectaba a su tierra, a sus raíces, y tal vez no sabemos si estaban enamorados uno del otro porque no hubo tanto tiempo de conocerse en diferentes momentos, pero sí representan el amor, que no es el amor romántico de pareja, sino hacia la patria, hacia el idioma, México, y lo dicen los personajes, ¿no? Me acuerdo de el jardín, de mi abuelita, de la comida, de a lo que olía, y para todas esas, esa memoria sensorial se necesita el cuerpo y no la palabra. Entonces, a mí me pasó lo opuesto. Más bien, es un tipo de conexión que como habitantes de ciudad, citadinos o que estamos en otros ritmos, tecnología, por ejemplo, nos deshabituamos y nos desconocemos tanto al otro y a nosotros mismos y usamos la palabra para llenar espacios, pero espacios que en realidad están llenos. El silencio llena, no es vacío. Ya, gracias. A ti, gracias. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron en realizar la producción? Para mí, principalmente que yo era la que llegué, ellos viven allá, para mí fue el clima. El clima era muy frío y no me acostumbraba tanto como a ese tipo de temperatura y estar así entre... Creo que la gente también conforme el clima cambia, la gente cambia en los lugares. Entonces la gente era un poquito más lejana, distante, corriendo todos porque llovía o porque tenían que ir a cubrirse. Entonces eso fue un poco difícil y también el idioma, otro poco, porque el acento es súper difícil. No, a pesar de que hablo inglés, todo eso, el acento era muy difícil de entender. A veces sí tenía que decir, por favor, háblame despacio porque no te entiendo. Y los tiempos, yo tenía pocos días de estar ahí en Escocia porque tenía que regresar a París, estaba haciendo otra cosa por allá. Y eso y que no había guión, no hubo guión para hacer esta película. Eran improvisaciones y solamente Ita un día nos contó la historia, más o menos lo que quería, que iba a ser por cartas, sin hablar y ya. Y luz natural, no había ningún tipo de usar algún artificio para la luz, el micrófono era muy chiquito, a veces ni lo usábamos. Las locaciones, Itanegui tiene un amigo, le prestó el bar, otro alumno de Itanegui que ya da clases de cine allá en Edimburgo, le prestó el departamento. Entonces creo que las dificultades más bien se volvieron complicidades, complicidades para hacer cine entre amigos. ¿Cuánto tiempo duró la filmación? Yo estuve grabando como 6 días, más o menos, y Armando grabó otros días más, pero pues yo me tuve que regresar, pero de esos 6 días fueron como 4 de rodaje, nada más, y ya. Por eso te digo, sin guión, es que es un poco más difícil hacer las cosas sin guión. Pero sí fue todo un poco muy improvisado, sin guión. Ya habíamos, desde mayo, habíamos visto que queríamos hacer algo y yo, pero iba a ser a distancia, porque con el tema del COVID y todo eso también como que eso inspiró un poco a la película, iba a ser a distancia, yo iba a grabar aquí con un director y ella iba a grabar allá ella, pero al final se dio que yo estaba trabajando en París y pues bueno, me voló para allá y se terminó haciendo así, pero sin guión. Órale, nunca había escuchado de una película sin guión y Sí. qué bueno, y o sea, y qué bueno porque también mencionas que, bueno, mencionas y también hemos visto del buen recibimiento que ha tenido la película, entonces, Sí, ella es la segunda película que hago sin guión y otra película, el guión solo era una media guía y al final lo terminamos dejando. Ese es sobre las olas de Horacio Alcalá que está próxima a estrenarse
Y también Edgar Nito hicimos un cuento de pescadores que la pueden ver en Amazon. También el guión era una guía y después nos dijo, ¿saben qué? O sea, improvisen, hagan lo que quieran. Entonces, la película también está llena de improvisaciones. Oye, suena fantástico eso de hacer películas sin guión. Acabo de Sí, asistir a un taller de apreciación cinematográfica y el maestro, que es cineasta cubano, ajá. decía que lo básico de una película era el director y el guión. Claro, yo. Wow. Y Pues ustedes sin guión, pues formidable, ¿eh? Formidable. sí, 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 justo. Creo que depende de cada tipo de cine que se haga. Para algunos es el corazón el guión, para otros los actores. Pero sí, no siempre se necesita el guión. Bueno, no había guión, pero ¿qué tenían? O sea, son como tres líneas de lo que era la idea. No, O... no, no, o sea, solamente platicamos con Itandewi. Esta es la historia de dos migrantes que se conocen, la comunicación va a ser a través de cartas, ella quiere esto, robarle las semillas, él quiere esto, y ya, no había nada por escrito, solamente nos platicó como la historia, así básicamente, y ya. Y nomás con eso y supieron interpretar sin palabras, sino con gestos, con posturas, Sí, los diálogos, la comunicación entre tú y el actor. sí, sí, solamente así. Ya después escribieron las cartas y nosotros tenemos la idea de que aquí le vas a entregar una carta que tiene la intención de dejarlo. Aquí van a hacer como un coqueteo. Aquí ok. Entonces nosotros lo íbamos armando y al final vino el guión, ¿no? Ya la escritura de las cartas y bueno, mi voz, la voz de Sofía no es mi voz, es la voz de Nadia Ñu Sabi, que es una poeta mixteca. La música, ¿esa cómo la eligieron o Está hecha especial para la película. ok. Esa se hizo allá, porque Ethan Newton tiene una idea muy específica que la música acompañara de cierta forma las imágenes, que fuera como parte de otra narrativa, ¿no? Una segunda narrativa por ahí. Pues también muy bien, muy buen trabajo el del editor de la película, ¿no? Para armar esa secuencia, pues en Pues tan poco. Ethan Newton le editó también, entonces tenemos, Apenas te iba a preguntar de que pues fue ella misma, ¿no? Sí. sí, Yo me imagino que las personas sí llegan a sentir esta parte del no sentido de pertenencia y eso duele mucho a las personas, como por ejemplo los inmigrantes, ¿no? Que están en otro país y que pues es difícil estar solo. Entonces, a lo mejor ustedes como grupo que fueron a la producción, no, porque sabían que estaban juntos, porque sabían que se iban a regresar, que es un tiempo que se regresan. Pero las personas que en un momento dado, que ustedes querían proyectar, al encontrarse, yo creo que encontraron consuelo, ¿no? Por saberse acompañar, o sea ese acompañamiento de, pues sí, de no sentirse solos allá. sí, sí, creo que ahí es cuando entra el idioma, o sea, cuando me ha tocado trabajar en otros países, con otros idiomas, en otros climas y cosas que ni siquiera entiendo, tan solo escuchar a alguien en la calle hablando español, ¡fum!, te hace voltear y decir familia. O sea, Sí, creo que es lo primero y ya con eso es suficiente, aunque sea otra persona, aunque seamos dos, ya te sientes bien, ya. Y el otro, como les decía hace rato, se vuelve tu refugio, entonces no hay necesidad de este amor romántico, simplemente que el otro te ves tú. Necesitas verte en el espejo y te ves en el otro que es como tú, que tiene tu color de piel, que habla tu idioma. Entonces, con eso es suficiente. Pues simplemente que ella se humaniza un poco más y en esta búsqueda de salir adelante ella sola, le pese a quien le pese, encontró a este otro que es como ella y se arrepintió, se humanizó un poco. Pero sí, a pesar de que no había guión, pues sí teníamos, sí, o sea, sí sabíamos lo que estábamos haciendo, pues, o sea, y Tandewi nos contó la historia, ¿no? Sabíamos que se iba a arrepentir, sabíamos que iba a estar todo, pero no sabíamos cómo lo íbamos a decir, pero al final el subtexto del personaje, el pensamiento del personaje siempre estuvo ahí. Quiere decir que el director o la directora siempre les dio la libertad de actuar. Sí, Sí. sí, 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 claro. O sea, nunca hubo una imposición de gestual o de preocuparse, o aquí te preocupas, aquí te enojas. No, más bien es aquí bueno, Sofía se va a arrepentir ¿por qué? Bueno, pues porque se ha humanizado. Es como contar un cuento, haz de cuenta que nos contaba un cuento, nos contó un cuento
de principio a fin y ya uno lo interpretó como más le gustaba. ¿Y tú En cómo algunas tomas, por ejemplo, yo le decía ahorita, es que, ¿sabes? Creo que podría reaccionar de esta manera. ¿Por qué no te doy dos tomas? Una un poco más así enojada y otra un poco más preocupada. Ah, ok. Entonces teníamos dos opciones también. Yo como actriz dije, ok, es que puede funcionar ambas. Y como es cine, no teatro, entonces pues yo le daba dos diferentes, ¿no? Ahí ya la que le gustara más, la que quedara más bien. ¿Y tú ya habías actuado así igual en una película con esa libertad? Sí, sí, ya había hecho con Gerardo Naranjo y Noé Hernández, Coco Loco. Tampoco así es, así estaba loquísima. Al final empezó una historia, terminó siendo otra. Estuvo bien padre. Nos tardamos como 4 años en estrenarla, esa película. De todas las escenas, ¿cuál fue la que se te hizo más difícil o en la que tuviste más dificultad? Eh, eh, yo creo que la contemplación de la bolita de cristal, de la pelotita de cristal, porque creo que para un actor es difícil cuando les dicen no hagas nada o contempla, ¿no? Uno como actor de pronto quiere hacer algo, llenar los espacios, ¿no? Los silencios de repente nos resultan incómodos, pero creo que estar ahí habitando el silencio de pronto dice más que estar hablando. Hablando un poco de la bolita de cristal, no entendí muy bien el mensaje o qué representaba. Pues ahí sí es un poco más libre, ¿no? De pronto dijo, ok, es un mundo de cristal, ¿por qué? Porque estamos en este mundo y nos reflejamos, pero también es transparente porque no hay nada, porque es vacío, pero al final era como un leitmotiv del personaje, nada más. Creo que también, pues esta película es un poco de esto minimalista, ¿no? El poco lenguaje hablado, las miradas, y de pronto como es esto que le decimos sensualidad, ¿no? De pronto está ya muy vendido, ya quieren ver como minifaldas y piel y cosas, ¿no? Y que se vende mucho, pero de pronto es un simple gesto normal, visto desde otro ángulo, ¿no? Con otros ojos en diferente contexto, es lo que cambia todo. Y sin palabras. Exacto, sin palabras. Muy bien. Así yo tengo una duda. Bueno, no una duda, pero más bien me gustó mucho, o sea, me sorprendió en serio, o sea, te lo digo porque neta me sorprende bastante que, sobre todo cómo grabaron todo, o sea, me impresionó mucho la cinematografía, o sea, cómo está de que todo grabado, la verdad me encantó, la iluminación, todo está perfecto. Sí, Y la verdad, bueno, una cosa que la neta sí digo, wow, es que no dejaron ningún plot hole, o sea, ningún agujero de guión. Y eso que no tenían guión. Entonces, o sea, genuinamente estoy sorprendido. O sea, creo que hubieran escrito ustedes el final de Stranger Things y wow, les hubiera quedado increíble. gracias. Gracias, sí, pues creo que cuando el director tiene claro lo que quiere, se lo comunica bien a los actores, pues es que no hay de otra, ¿no? La película solita, la narrativa te va guiando hacia dónde y cómo decir las cosas. De pronto, si reaccioné así, entonces tiene sentido que haga esto, entonces ya todo es más sencillo. Cuando tienes claro qué hacer y sobre todo cuando haces las cosas no para ganar un premio ni para estar en un festival, sino solo por decir, tengo una historia y necesito, es vital que la diga o necesito expresarla. Creo que eso es lo que cambia todo. No, sí está muy bien eso, la verdad. Excelente logrado, me encantó. Muchas gracias, qué bueno que te gusta. Yo tengo otra pregunta. Sí. Sé, digo, no soy tan adentrado al mundo, pero sé que normalmente cuando graban una película o graban una serie, graban en una locación, a veces la parte del inicio, otra parte de la mitad, otra parte de la final y demás. Ujú. Entonces no graban en una continuación. No sé si como lo estaban improvisando, entre comillas, hicieron eso o realmente estaban grabando conforme iba avanzando la película. Sí, tratamos de hacerlo de la manera más cronológicamente posible, pero sí hubo algunas que no por la locación o porque no la podían prestar ese día. Entonces, más bien por tema de locación, sí se tuvo que saltar como en el tiempo. Bueno, pues creo que sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad de conectarnos con nosotros. Muchas gracias, pues a nombre de Cineclub.
Entonces, pues somos de aquí de Tampico. Esperemos que no sea la última vez que podamos verte actuar, que podamos tener alguna, sí, alguna otra oportunidad de ver Claro, una película tuya. claro Muchísimas que sí. gracias. Claro, pues cuando quieran tengo en Amazon tengo un cuento de pescadores, recursos humanos, en Netflix tengo La diosa del asfalto y tengo una escena en Roma de Alfonso Cuarón y en Movie tengo Coco Loco, que es la primera que hice y sin guión. Y pronto vendrán algunas otras. Ah, y tengo un personaje en Contraataque que está en Netflix también, ahí cuando gusten verlas. Muchísimas gracias, Alejandra. Nos vemos. Gracias a ti. Nos Gracias, vemos. felicidades, Bye, gracias. Bye. gracias, felicidades. Gracias.